Vicky, tú me dices cuándo partir, ¿ya? Dale, esperemos unos minutitos, que se vaya uniendo todo el mundo y arrancamos. Sí, sí. Bueno, no da el tiempo, podemos ir comenzando. Perfecto, gracias. Hola a todos. En nombre de InsurTech Chile, les doy la bienvenida a este seminario de tecnologías aplicadas en seguros que hemos organizado en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y su Departamento de Derecho, Ciencia y Tecnología. Esto en el contexto de nuestra alianza para promover y desarrollar conocimiento, tanto para la industria aseguradora como para los emprendedores y la sociedad en general. Hoy nos corresponde presentar el segundo módulo de 5 y hablaremos sobre inteligencia artificial. Tenemos como expositores a Lelí Almazán, Adel Abed Chehab y Héctor Monge, y a Matías Arangui como moderador. Hablaremos de inteligencia artificial, qué es, cómo funciona y casos reales en la industria aseguradora, tanto en vida como en generales. También quisiera recordarles que al final del quinto módulo sortearemos un Oculus Quest 2 entre quienes hayan participado en todos los módulos y que hayan contestado un pequeño quiz de 2 o 3 preguntas al final de cada uno. No es necesario tener las respuestas correctas, solo basta con participar. Según el programa, tenemos contemplado terminar a las 6:30 de la tarde y la idea es dejar unos 20 minutos antes para preguntas y respuestas. Así que los invito a escribir las preguntas en el chat en el transcurso de la conversación. Bueno, sin más preámbulo, les quisiera presentar a nuestro moderador, Matías Aranguis. Él es subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es abogado de la misma universidad, posee un magíster en finanzas y es candidato a doctor. También es profesor de las cátedras de Inteligencia Artificial y Derecho, Protección de Datos Personales, Ciberguerra y Ciberterrorismo. Tiene a cargo la dirección del Diplomado en Derecho e Inteligencia Artificial y es también coordinador del Diplomado en Protección de Datos Personales. Dicho lo anterior, damos por iniciado el segundo módulo de nuestro seminario, presentándole a nuestros invitados. Tenemos a Lelí Almazán. Ella es co-founder and CTO de Lisa InsurTech. Ella posee una maestría en ciencias en diseño y gestión de sistemas del Massachusetts Institute of Technology. Tiene un bachillerato en ciencias en ingeniería mecatrónica del Instituto Tecnológico de Monterrey, el Eastern College. Además, es ingeniera de sistemas y se ha especializado durante los últimos 11 años en innovación y emprendimiento. Luego tenemos a Adel Abed Chehab. Él es gerente
de actuariado e inteligencia artificial y riesgos de FID Seguros. Es ingeniero civil industrial y dirección coral de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coach and team coach de la International Coaching Community. Se incorpora al mundo de los seguros en el año 2010, pasando por las áreas de finanzas en control de gestión, luego por el área de negocios, específicamente en suscripción de vehículos, para finalmente liderar el área actuarial, donde logra implementar el sistema Real-Time Scoring para optimización de pricing en un mercado tradicional. En su carrera ha formado 3 equipos actuariales desde cero y junto con el último logró comenzar la startup de FID Seguros, en la cual se desempeña además como socio y como gerente, haciéndose cargo de pricing, reservas técnicas, BI, modelos y riesgo financiero y operacional. Luego tenemos a Héctor Monge. Él es Intelligent Cloud and Azure Director de Microsoft. Es ingeniero civil industrial y máster en marketing de la Universidad de Chile y participó en el programa ejecutivo en estrategia corporativa en la Escuela de Negocios de Harvard. Él posee amplia experiencia en desarrollo de nuevos negocios, liderazgo y trabajo en equipo. Destacado por la capacidad de escuchar activamente a clientes y socios, comunicación transparente, flexibilidad, capacidad para llegar a acuerdos y pensamiento lateral. Posee además un profundo conocimiento del valor de la tecnología en los negocios, habilidades teóricas y analíticas en procesos de venta consultiva y modelado de nuevos negocios. Entonces, les dejo la palabra a nuestro moderador, Matías Aranguis. Gracias, Anita. Bueno, hola a todos. La conversión de hoy día, como bien decía Anita, la gracia es hablar de inteligencia artificial. Entonces, para no seguir en el fondo con las presentaciones, si quieren partimos con Adel, que hace una pequeña una introducción a qué es la inteligencia artificial. Después Arely nos va a hablar algo con respecto a inteligencia artificial y modelos de negocio. Y finalmente Héctor, casos de éxito, ¿no? De implementación. Y solo repito que mientras vayan haciendo la presentación, ustedes traten de ir escribiendo las preguntas, ¿no? Adel, muchas gracias si quieres partir. Buenísimo, gracias Matías. Voy a compartir mi pantalla. Mientras tanto, les voy declarando que para mí es un honor estar acá y agradezco mucho la invitación. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, perfecto. Maravilloso. Perfecto. Entonces, se me encomendó la difícil tarea de definir qué es la inteligencia artificial y luego algunas aplicaciones en seguros generales. Como comentaron recién, yo estoy hoy día en una startup que tiene 2 añitos y medio en el mercado. Gracias a Dios no nos ha ido mal, llevamos ya casi un 2% del mercado y muy orgulloso también de de haber partido un proyecto desde cero y que tenga muchos procesos que utilizan modelamiento matemático, estadístico y finalmente inteligencia artificial en los procesos que estamos llevando hoy día. Entonces, vamos con esta definición. Lo primero que uno hace, ¿cierto? Es visitar Google. ¿Qué nos dice Google de inteligencia artificial? Y esto es una lata, pero a mí me dio un poco de risa cuando vemos que Google cita a Wikipedia diciendo que la inteligencia artificial demostrada por las máquinas se oponen un poco a la inteligencia natural de los animales y de los humanos. Bueno, la definición. Después dice, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten la misma capacidad que el ser humano. Ok. Última.
dice, en su forma más simple, es el intento de imitar la inteligencia humana usando robots, así como medio apocalíptico, Terminator. Bueno, para entender un poco cómo se acuñó este término, vamos a tener que volver un poquito al pasado, unos 2400 años antes de Cristo. No, mentira, nunca tanto. Pero aquí lo que podemos ver es que hay una curva explosiva respecto a la cantidad de inventos, ¿cierto?, tecnológicos en un periodo muy, muy corto, si vemos la historia de la humanidad. Esto es lo que se llama tecnología exponencial, ¿sí? Uno ve la curva de la cantidad de inventos en un periodo de tiempo muy acotado. Y al hacer doble clic en esa explosión, podemos ver que la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo. De hecho, el término inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956. ¿Ya? Eh, el tema es que no estaba tan democratizado como hoy en día, dado por el acceso masivo al poder de procesamiento que era impensable hace unos años atrás. O sea, en el fondo eh, existían ya redes neuronales y varias técnicas estadísticas que no se podían, no los podían correr en cualquier parte, necesitaba edificios de procesadores para poder echar a correr un algoritmo simple, digamos. Es difícil hacer proyecciones exponenciales, porque el pensamiento humano o intuitivo es más bien lineal, ¿sí? Entonces, hace unos años atrás se proyectaba que en el 2023 se iba a poder sobrepasar la capacidad del cerebro humano y que en el 2045 eh, se iba a poder sobrepasar el poder del cerebro de toda la humanidad, ¿ya? Lo cual suena increíble, ¿no? Eh, Hoy en día, eh, todos dicen que usan inteligencia artificial en sus negocios. Ayer, de hecho, estaba hablando con un amigo que me decía que él usaba inteligencia artificial en su emprendimiento. Y conversé con él un par de minutos y resulta que él estaba ocupando un bot que conversaba por WhatsApp. Entonces, para mucha gente, la inteligencia artificial es un chatbot, ¿sí? Lo cual también no deja de llamar la atención. Em, y además que el término inteligencia artificial suena muy sexy, ¿no? De hecho, si no fuera por el término tan sexy que suena, ¿ustedes creen que me habrían invitado a esta exposición? Yo creo que no. Mi rango de gerente en una empresa tradicional de seguros se llama gerente de estudios actuariales, estadísticos y matemáticos. O sea, con ese título aquí a mí no me invitan. Bueno, ¿cómo llega la inteligencia artificial al mundo de los seguros? La verdad es que siempre estuvo, ¿ya? Pero no se llamaba inteligencia artificial, ¿sí? Se llamaba ciencia actuarial y ciencia matemática, básicamente. Eso es lo que le cambiaron el nombre, porque inteligencia artificial es mucho más sexy. Pero bueno, para cerrar la discusión un poquito, tratar de cerrarla, porque como vieron en Google nadie se pone de acuerdo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para mí son técnicas analíticas prescriptivas y descriptivas basadas en algoritmos que pueden ser matemáticos o estadísticos, eh, que eran impensables de computar hace unos 5 o 8 años atrás, y que hoy día mucha gente los puede usar con un clic, ¿sí? Suena bastante intimidante. Pero aquí hay muchas ramas de la inteligencia artificial, no voy a ahondar en esto porque es demasiada materia, y ahí les dejo este material para que puedan bucear ustedes y investigar un poco el tema. Les voy a contar un poco cómo esto se aplica al mundo de los seguros. Les puedo hablar de unos 10 o 20 años de historia donde el mercado, ¿cierto?, parte con o tiene una necesidad básica, ¿cierto? Y que hoy día es muy complejo lo que te demanda el mercado. El cliente te exige que todo sea espontáneo, que todo sea intuitivo y de alguna manera inmediato, ¿no? Entonces, uno se podía dar el lujo hace unos 10 años atrás de ser una compañía lenta, segura, blindada, ¿cierto? Pero hoy día el mercado y el cliente, finalmente, el corredor y el cliente, te exige que seas flexible, rápido, sorpresivo, eficiente, igualmente de letal, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Entonces, pasamos de esta figura del gladiador medieval a un ninja, súper flexible, sorpresivo, ¿ya? El tema es que, ¿qué tipo de ninja nos exige el mercado?
Es un ninja que tiene que saber de visualización, de finanzas y de economía, tiene que ser seco. Estadística y matemática, no te podéis saltar esa, está ahí obligado. Programación, administración de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, no es un ninja, la verdad es que es un Jedi. Tenéis que transformarte en un Jedi. Eh, y como los Jedi no existen, ¿qué hacemos? En el mundo de los seguros y en todas las industrias pasa lo mismo. Finalmente terminas armando un equipo de Jedis, un equipo Jedi, perdón, donde básicamente tienes personas muy especializadas en matemática, en estadística, en economía, en programación, en TI, en computación. Y uno de los desafíos culturales que esto conlleva, ¿cierto? De hecho, gran parte de mi rol es estar liderando gente que sabe mucho de su área y que tienen que levantar la cabeza y conversar con sus pares para poder sacar la sinergia que necesitamos, sacarle al equipo y poder brindarle a la compañía y a nuestros clientes un servicio de excelencia, ¿no? Entonces, para definir qué es un actuario, todos ustedes se deben estar preguntando, ¿qué diablos será un actuario? Yo les puedo decir que el actuario que solamente es un actuario no es un actuario. Es una broma, pero lo mismo pasa con el cientista de datos. Cuando uno dice, ¿qué es un cientista de datos? La verdad es que es un tema multidisciplinario y hay que estar navegando en muchas disciplinas donde hay que saber un poquito de todo, independientemente de que sea seco en un área, y finalmente el trabajo en equipo es esencial para poder sacarle brillo a esta situación. Yendo directo a lo que hacemos nosotros acá en Compañía de Seguros Generales. Esta es una lista extensa, pero voy a tratar de ser lo más rápido posible. En términos de pricing, nosotros básicamente calculamos los precios de casi todos los productos que vendemos. Y el desafío acá es cómo usamos inteligencia artificial o modelos matemáticos en esto. Básicamente lo que tenemos que hacer es cuando vendemos una póliza, no sabemos cuánto nos va a costar, porque la probabilidad de que se siniestre, ¿cierto? Depende de la persona, qué edad tiene, dónde maneja, básicamente cuántos hijos tiene, ¿cierto? Qué morosidad presenta. Entonces estamos ocupando hoy día más o menos 35 variables que proyectan el costo de la tupla persona y el riesgo asegurado. Finalmente eso te traduce, la estimación de ese costo es una predicción, ¿cierto? Y ahí es donde entra el tema de la inteligencia artificial o de los modelos matemáticos, modelos estadísticos. En definitiva, hablamos de predecir los precios de la competencia. Entonces, si uno cotiza una póliza, tenemos varios competidores en varios canales. Nosotros lo que hacemos es tratar de predecir cómo la competencia estima ese riesgo, básicamente para entender en qué está el mercado y poder nosotros también ofrecer una prima o un precio justo. La probabilidad de que un cliente deje la compañía, el churn ratio, y ahí aplicamos técnicas de supervivencia, ¿ya? Cox era el más clásico, es como de 1970, y como podrán ver, en los años 70, 80, 90 no se podía correr eso, era muy difícil. Hoy día es una técnica muy usada, y nosotros la tenemos para justamente calcular quiénes son las personas que dejan la compañía para comprar un seguro en otro lugar. Lifetime value, ustedes lo conocerán por temas de marketing. Probabilidad de conversión, cuál es la probabilidad de que un cliente venga a cotizar conmigo y que cierre conmigo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que renueve su póliza? Ahí tenemos técnicas de modelos logísticos, modelos matemáticos también. También podemos hablar de elasticidad al precio en nuevos negocios y en renovaciones. Qué tan propenso es el cliente a aceptar un aumento de precios en su póliza. Esos son ejemplos, ¿cierto?, donde nosotros, como compañía de seguros, para poder tomar una decisión a quién le subimos el precio o cómo lo hacemos, a qué segmento de clientes, ahí es donde está todo el tema de inteligencia artificial que nos permite y nos ayuda, ¿cierto?, a tomar una mejor decisión. Lo mismo en temas de reservas técnicas, que es un tema normativo, tenemos que predecir cuánto dinero necesitamos proyectar y guardar en una compañía de seguros para no quebrar, porque nosotros vendemos promesas, ¿cierto? Y nos regulan eh, para garantizar que esa promesa se va a cumplir. ¿Y cómo? Básicamente nos revisan los bolsillos, ¿ya? Dicen, tengo que tener tanta plata el próximo mes, si no la tengo, me multan. Entonces ahí también tenemos modelos predictivos para que el modelado versus lo real siempre esté en sintonía y que no hayan tantas brechas.
Una de las chorezas que también aplican en el negocio son los chatbots y los speechbots, perdón, que es lo que más vende básicamente. Es lo que les decía al principio. No, yo ocupo inteligencia artificial en mi negocio y resulta que es un chatbot. Eh, Más allá de eso, esto te ayuda a generar autoatención, ¿cierto? Y a escalar con bajos costos, ¿ya? Lo mismo con los modelos de detección de fraude, eh, y otras oportunidades de negocio que Héctor va a desarrollar mucho más que yo, como los seguros parametrizados, que básicamente se gatillan, por ejemplo, cuando se llega a un umbral climático. Si hay por ejemplo, una lluvia como la de ayer y mata toda una plantación, se gatilla el seguro y se indemniza al afectado, ¿sí? Bueno, aquí un poquito de deep dive en lo que hacemos en pricing, solamente comentarles que para poder calcular el precio final, pasamos por predecir el costo de pérdida, el costo de la competencia, la probabilidad de cierre, la probabilidad de caída y la elasticidad del cliente, tanto en nuevos negocios como en renovaciones. Esto básicamente te genera flujos distintos con modelos predictivos distintos para poder entregar un solo precio. Y todo esto tiene que suceder en menos de 5 segundos en varios canales. Entonces, si un cliente llega por Compara Online, por ejemplo, a cotizar un seguro, tenemos que ir, traer data externa, meterla y homologarla, después meterla a la juguera, ¿cierto? Calcular el costo de pérdida, el costo de los precios de la competencia, no dejar plata arriba de la mesa, todas las chorezas que hacemos en pricing, y luego entregarle los precios al cliente. En todo esto tiene que suceder en menos de 5 segundos, ¿ya? Em, Estos son los robots que tenemos básicamente que van cotizando de forma automatizada en distintos portales para poder obtener una media estadística, ¿cierto? Y poder decir, ok, qué tan lejos estamos de la competencia, y poder ser más agresivo en ciertos segmentos y no serlo cuando no está en el apetito de riesgo de la compañía. Y aquí está básicamente el resumen de todo lo que les he estado contando. Cuando entra un cliente a la compañía, pasa por 6 modelos predictivos. Cuando renueva su póliza, también pasa por otros 6 modelos predictivos. Se le ofrecen campañas de cross-selling, de upselling. Si tiene un siniestro y tiene un NPS muy bajo, o sea, reacciona mal ante el servicio, su probabilidad de caída es muy alta. Entonces vamos y tratamos de retenerlo con campañas de retención, descuento en su renovación o descuentos de las siguientes cuotas. Al revés, el cliente que está muy feliz con su servicio, podemos subirle la prima porque sabemos que su willingness to pay es mayor, ¿sí? Entonces todo esto está en conjunción en modelos de lifetime value, justamente para poder entregar no solamente el servicio de excelencia, sino que mantener una prima justa en toda la cartera. Y lo más importante, mantengan la calma y confíen en su actuario o en su cientista de datos. Si uno no genera esa confianza con el resto de la compañía, con los corredores, con los clientes finales, es difícil que le crean a los modelos, ¿sí? Por lo tanto, es de suma importancia que todo este trabajo que uno hace, que básicamente podría estar en un laboratorio, genera modelos matemáticos muy lindos o inteligencia artificial muy sexy, si no lo pide el negocio y el negocio no lo valida, finalmente queda en un paper escondido en alguna carpeta, en algún computador y no genera el valor que dice generar tanto en impacto en la sociedad como en la compañía, como en comunidades de personas. Em, entonces, es de suma importancia meter al negocio en el proceso, ¿cierto?, que genera la inteligencia artificial y que sea una solución para esas problemáticas, ¿cierto? Y que no sea tecnología por tecnología o inteligencia artificial por inteligencia artificial. Bien, cumplí con mi tiempo, así que agradezco mucho la oportunidad y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Adel. Ya hay un par de preguntas eh, que tengo anotadas, pero muy buenas, muy buenas los memes que pusiste. De hecho, me voy a colgar después del último meme para hacerte una pregunta y saltar a cosas más complicadas. Muchas gracias. Si Buenísimo. quiere, Aleli, vamos con tu presentación. Listo, ahí se ve la pantalla. ¿Ven? Sí, se ve perfecto.
Perfectísimo. Bueno, en el caso de Lisa InsurTech, también muchas gracias por invitarnos, por abrir el espacio para dar la oportunidad de conversar de estos temas que, como bien dice Adele, se vuelven cada día más sexys. A veces no sabemos por qué, pero sabemos que son trend topic, que de alguna manera tenemos que estar involucrados en la conversación porque implica, es difícil no darse cuenta que es hacia donde nos estamos moviendo desde el lado de las aseguradoras y los que pudiéramos ser proveedores o aliados de las mismas. En el caso de Lisa InsurTech, precisamente la inteligencia artificial se vuelve parte de nuestro core y del valor agregado que ofrecemos a nuestros clientes B2B. Y es esta transición entre el guerrero y el ninja que hoy que describía de él, y hoy las aseguradoras, yo creo que todas están buscando esa migración de cambiar de ese guerrero robusto y pesado a ese ninja súper ágil. Y bueno, hay muchas cosas que considerar en el medio para poder llegar a ese destino. ¿Cómo es que nosotros estamos utilizando al día de hoy la inteligencia artificial para acompañar a las aseguradoras a convertirse en este ninja flexible? Una de las formas es catalizar la eficiencia de sus procesos. Esta parte de lo robusto que era antes una empresa aseguradora y que ahora necesita quitarse mucho peso, mucho de ese peso a veces coincide o radica en los procesos establecidos que vienen de una percepción del riesgo y también de pues de una industria fuertemente regulada que obliga a construir procesos complejos, muy detallados, muy específicos y también llenos de data, que finalmente la inteligencia artificial, todos los tipos de inteligencia artificial que se van manejando, su principal producto o su principal input son los datos. Así es que en el caso de Lisa nosotros nos enfocamos en el procesamiento de esos datos que vienen desde la parte del ingreso. Es decir, venimos desde procesos, seguramente muchos todavía se identificarán porque sigue siendo el caso, aun cuando ya estamos en una época de términos como inteligencia artificial, como reconocimiento de imagen, como reconocimiento de texto, como aplicaciones, web services. O sea, todos sabemos y tenemos este diálogo, pero ¿cómo lo estamos usando, no? ¿Cómo estamos cambiando? Todavía tenemos algunas empresas que siguen haciendo fuertemente un proceso pesado, manual, ingresando datos manualmente, recibiendo los documentos del cliente, invirtiendo mucho en estos customer services que le dan esta primera atención al cliente para tratar de agilizar el proceso y que este proceso entonces pues tenga o ofrezca no solamente una mejor experiencia a sus clientes, sino una reducción del costo. Nosotros en el caso de la inteligencia artificial, uno de los no solamente un tipo de inteligencia artificial, sino cómo la vamos a mezclar, cómo la vamos a combinar y vamos a buscar la potencia que existe en un procesamiento natural del lenguaje con un reconocimiento de texto o con un reconocimiento de imagen y cómo vamos a utilizar esa combinación con un modelo matemático detrás que nos permita eficientar el proceso que actualmente la compañía está ejecutando o ha venido ejecutando hacia un proceso mucho más ligero, mucho más rápido, también mucho más ágil. En el caso, por ejemplo, del reconocimiento que hacemos nosotros de documentación, es toda esta documentación que antes se ingresaba y se validaba dato por dato y se bajaba o se capturaba en un sistema para poder después analizarla, revisarla y alimentar la base de datos, que esa es una de las cosas que a veces representa un reto importante para las empresas. ¿Qué tan buena calidad de datos tengo en mi base de datos que me permita utilizar inteligencia artificial que me dé el resultado que estoy esperando, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿por qué no quitar la necesidad de alguien, de una mano humana, de un centro de atención que esté haciendo toda esta captura de datos y nosotros con inteligencia artificial tenemos la capacidad, de reconocer cuáles son los datos que tú necesitas, reconocer incluso la documentación que está viniendo y clasificarla? ¿Qué información, qué documentación es relevante? De esa documentación relevante, ¿qué información tengo que recuperar? ¿Cuál es el dato? Y entonces alimentar mis bases de datos de la manera más eficiente y también con una buena calidad del dato, sin typos,
sin diferencias en el cliente se llama Juan, pero de este lado se llama Juan Manuel y no es el mismo cliente. Ese tipo de pequeños detalles que suceden, la inteligencia artificial viene a resolverlos de manera muy eficiente. Eso en el caso solamente, por ejemplo, si hablamos de procesamiento natural del lenguaje, de reconocimiento de texto, la combinación de los mismos permite llevar procesos que pudieran haber tomado días a unas cuantas horas, como mencionaba Adela, a veces segundos, ¿no? Tienes un resultado de un análisis de información muy variada y muy pesada que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Qué significa esto? Es esta transición en donde yo recibo un documento que antes tenía que revisar, tenía que evaluar y tenía que descargar toda esa información para entonces poder usarla y poder tomar una decisión, un resultado, hacer un cálculo matemático. Esto la inteligencia artificial lo facilita de manera hasta llegar incluso en un 97.8% de éxito para los documentos digitalizados. Allí hay un poco de reto, ahora voy a llegar a eso, pero esta eficiencia al final es valor agregado para las empresas en el uso de sus recursos y también en el servicio que presta a sus clientes. ¿Qué pasa si cambiamos solamente uno de los elementos de esta combinación o uno o dos de los elementos de esta combinación de inteligencia artificial? Entonces ahora voy a utilizar reconocimiento de imágenes para poder identificar una imagen, leerla, analizarla, una red neuronal que me va a permitir identificar de qué estoy viendo, de qué se trata. Hay un aprendizaje previo. Estos entrenamientos que podemos hacer de la inteligencia artificial que son escalables, es decir, puedo ir aprendiendo más y más, de tal manera que me vuelva tan bueno en reconocer lo que estoy viendo y en proveer un análisis que el resultado prácticamente va a ser el exacto o lo más cercano al exacto para darle una respuesta a mi cliente. Incluso una vez que tenemos bases de datos con datos de calidad y alimentadas con millones, dígase un Google, a veces en Google está no necesitamos más que 2 o 3 entradas de caracteres para obtener el resultado que estamos buscando. Eso es lo mismo que traduciríamos cuáles son los datos que está utilizando una aseguradora, por ejemplo, una aseguradora que evalúa daños. ¿Es necesario hacer todo este proceso de ir a evaluar y de ver, sacar fotografías, documentar, llenar 1000 formatos, o simplemente necesito la imagen de mi cliente, un hecho previo y puedo de manera acertada evaluar cuál fue el daño y determinar cuál es el costo que está detrás, de tal manera que este proceso para mi cliente implique una cuestión de minutos en lugar de tomarse 2 o 3 o 4 días y un experto y una visita. Esto es lo que actualmente, o esta es la oferta que nosotros estamos haciendo desde LISA, explotando las diferentes combinaciones que podemos tener de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son, bueno, qué se logra con esto? Cuando logramos una correcta aplicación y tenemos también las entradas y la materia prima necesaria, estamos dando a las compañías o estamos dando a nuestros clientes la capacidad de tomar decisiones ágiles, incluso automáticas. ¿A qué nos referimos con automáticas? Muchas veces el paso entre obtener el dato, validarlo, que las validaciones, la realidad es que son tareas repetitivas donde no quiero tener a un recurso o un actuario o a alguien que debería de estar haciendo otro tipo o dándome, proveyendo a la compañía otro tipo de beneficio, no lo quiero tener ocupado con esto. Esto lo puede hacer la inteligencia artificial. Si tengo el dato y si tengo la lógica detrás, que en muchas ocasiones son lógicas muy complejas, como la ecuación que mostraba Adel al final de este es el journey, que puede ser algo complejo o puede ser algo muy sencillo, que finalmente lo dejamos o lo podemos dejar del lado del cálculo de las computadoras. Voy a tomar decisiones más ágiles, incluso decisiones automáticas, en donde no necesito un mayor uso de recursos más que haber alimentado mi modelo. Un uso eficiente de los recursos y mejor calidad de los datos. Esta parte de mejor calidad de los datos no solamente es las bases de datos que puedo armar y que representan un valor para el Big Data Análisis, para que pueda entender mejor dónde estoy ubicado en precio, en competencia, dónde está mi mercado, dónde me está yendo bien, dónde me está yendo mal, pero también qué riesgos estoy tomando. Estoy pagando posibles casos que pudieran ser un fraude y no estoy reconociendo documentos que pudieran ser apócrifos, información que no empata
entre lo que me está diciendo mi cliente y lo que me está mostrando en sus imágenes. Finalmente hay una limitante, si bien se dice ya hay una discusión alrededor de todo esto de que la inteligencia artificial va a llegar a superar la inteligencia humana. No sé si la inteligencia humana, lo cierto es que la capacidad de la inteligencia artificial de ver cosas que el humano deja ir simplemente porque es humano es cierta. La cantidad de datos que puede procesar la inteligencia artificial no se va a comparar con la cantidad de datos que nosotros como personas pudiéramos llegar a procesar. Entonces hay una oportunidad, finalmente hay una convivencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial que nos debe de llevar a estas eficiencias, ¿no? Estos resultados que benefician no solamente a las empresas, sino a sus clientes, a quien reciben sus productos o sus servicios. Finalmente, la atención, bueno, una de las cosas lo indicaba o lo mencionaba Adel con el NPS, todas estas métricas de conocer cómo está mi cliente con mi producto, cómo lo estoy haciendo, si me prefiere o prefiere irse con alguien más, es también manejo de los datos. Entre más calidad tengas en tus datos, entre más datos pudieras estar almacenando, entonces los análisis de los mismos te van a proporcionar información más acertada para que puedas tomar las decisiones correctas. ¿Cuáles son los retos? Todo suena maravilloso, parece que está perfecto. La realidad y algunas en la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes es cuál es el nivel de digitalización de las empresas. La inteligencia artificial, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se ha vuelto un término sexy, pero no necesariamente estamos listos para traerlo a bordo. Y es una de las preguntas y una de las evaluaciones que también vemos siempre con nuestros clientes como aliados estratégicos es qué tan digitalizado estás, qué tan listo estás para esto. ¿Hay alguna manera en la que pudiera ayudarte para que tu nivel de digitalización saque el mayor provecho de la inteligencia artificial? Y no solamente se limita a las empresas, estamos hablando también de sus propios usuarios. A veces esa fuente del dato y ese dato que los usuarios nos están proporcionando tiene una calidad que no nos va a ayudar mucho a querer llegar a la meta de digitalización o de uso de inteligencia artificial que queremos llegar. Entonces, hay algunos retos que todavía estamos en ese camino, buscamos finalmente que muy poco sea el menor de los problemas, pero sigue existiendo. Comprensión y buen manejo de expectativas va muy relacionado. ¿Qué tan digitalizado estoy yo y qué tan listo estoy para incorporar la inteligencia artificial, para utilizar todos los datos que estoy recopilando? Y finalmente, y creo que bastante relevante, la convicción orientada al cambio. El incorporar a tus procesos inteligencia artificial, como lo hemos hecho con muchos clientes, ahí no solo en los grupos, esto tiene que ser como una cultura de cambio, de aceptar un poco de riesgo que implica el uso de obtener la información por medios poco tradicionales, que ahora ya se vuelven más tradicionales, como pudiera ser la inteligencia artificial. Bueno, creo que ahí en pro del tiempo, en Lisa InsurTech estamos utilizando inteligencia artificial para poder llevar a las aseguradoras, a nuestros clientes, acelerar su proceso de digitalización y de incorporación para mejor toma de decisiones y mejor satisfacción de sus clientes. Así es que creo que, no sé si me pasé un poco, pero... No, está perfecto. Muchas gracias, Lely. Al contrario. Muy interesante la presentación, además me parece que vamos como penetrando cada vez más en términos técnicos, así que creo que una buena continuación de la presentación de Adel, y también tengo varias preguntas, ya están escribiendo preguntas en el chat, así que les pido a los participantes que las sigan escribiendo para poder usarla al final, y si les parece, vamos con la presentación de Héctor. Héctor de Microsoft. Héctor, el escenario es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, y la presentación también la pueden ver. También se ve bien. Estupendo. Sí. Bueno, muchas gracias, Matías, y muy honrado por la invitación.
Cuando me invitaron a ser speaker de esto, la verdad que encontré súper entretenido poder participar de esto. Y cuando me di cuenta de la audiencia y el nivel de expertise que tenían mis compañeros de speaker, sentí una presión un poquito de ponerme al día y entender un poquito más de esta industria. Para mí, yo no estoy acostumbrado a trabajar con industrias permanentemente en específico, trabajo con todas las industrias y tengo un equipo que se especializa. Así que me puse a estudiar un poquito para poder tener más, empaparme un poquito más de los desafíos de esta industria y complementarlos con mi experiencia y mi día a día, que tiene que ver mucho con escuchar clientes y ayudarlos a usar la tecnología para resolver problemas de negocio y transformarse. Entonces, voy a partir un poquito con algunas citas que encontré dentro de mi investigación rápida para darle contexto un poquito a esta presentación. Como todos, investigué en Google, estuve leyendo el Digital Insurance, el InsurTech Journey, llamé a algunos amigos que trabajan en la industria de seguros y me pude hacer una idea un poquito de dónde están los desafíos principales. Y también traté de contrastar un poquito el concepto de inteligencia artificial. Y ahí me encontré con muchas cosas que Abel ya comentó, como esta primera cita formal de la inteligencia artificial del profesor John McCarthy de Stanford en 1955, y la contrasté con una definición de hoy día un poquito, de cómo en Microsoft vemos la inteligencia artificial, que básicamente es como hoy día todas las entendemos. Y lo que primero me llamó la atención es que tecnológicamente estamos hablando de lo mismo que yo estudié hace 20 años en la escuela de ingeniería en Bochef, recuerdo. O sea, los modelos matemáticos, las redes neuronales, son cosas que llevamos muchos años y son modelos conocidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Y uno, cómo la ve rápidamente acá, es cuando ve la definición de hace 50 años y la de hoy día, son los ejemplos que se ponen. El ejemplo en ese momento era cómo diseño un sistema, un algoritmo que me permita jugar ajedrez y ganarle a un humano. ¿Ya? Eso era como el gran desafío de la inteligencia artificial. Hoy día, cuando uno ve definiciones, los problemas a resolver son cómo hago que un auto maneje de manera autónoma y segura en la calle. Eso te habla un poquito de la evolución de la inteligencia artificial y cuál es el gran, y esto lo habló de alguna manera Lelí, Adel ya y otros speakers de este foro, es que la tecnología disruptiva que hay detrás es lo que permite que estos modelos que antes eran discretos y eran muy costosos de implementar y muy poca gente los podía hacer, hoy día son públicos. ¿No? Hoy día son modelos, los sensores, la data está disponible de manera gratuita para inventar cualquier negocio. ¿Ya? Y el uso de la tecnología también se ha democratizado muchísimo. La cantidad de sensores, las redes 5G, hay condiciones que son únicas que hacen que estos modelos que antiguamente eran discretos hoy día los puede explotar la gente en su casa con una suscripción a una nube y hacerlo escalar desde una solución para el barrio hasta una solución global. Para mí esa es la gran revolución de la inteligencia artificial, la que engloba, y bueno, ahí abajo a la derecha pueden ver que inteligencia artificial es muy sexy, tiene muchas definiciones y engloba muchos conceptos. Puede ser un concepto muy complejo de explicar, pero puede ser algo muy sencillo también. Por otro lado, vi una definición de startup de InsurTech que me gustó bastante, que es la que hace el InsurTech Journey, que habla de que básicamente el startup de seguro es una startup de tecnología que innova la cadena de valor del seguro y su periferia. Y me llamó harto la atención de esto y lo conecto con algunos otros findings que logré en esta investigación un poquito y ponerme al día de lo que está pasando con esta industria. Y tomé seis snapshots que encontré en distintos lugares bien actualizados de cosas que explican un poquito, que a mí me sirvieron mucho para entender dónde estamos parados, y les pido disculpas si esto es muy familiar para la audiencia, y ya que ustedes viven en esta industria, pero paso rápido para hacer una intro, y ya voy a llegar a los casos de uso que me toca mostrarles, que es la parte más pragmática de esto. Pero básicamente me da la atención tres cosas. Primero, la explosión que tuvo el 2021, el nivel de funding que tuvo el modelo de InsurTech. O sea, todo lo que se había invertido en la historia se duplicó en un año, que fue el 2021 en InsurTech en Latinoamérica. Y después, si vemos dónde cayó esos funding, dónde invirtieron estos fondos de inversiones de InsurTech, nos damos cuenta que en Chile tenemos una participación muy grande,
pero prácticamente el 90% concentrado en un gran startup que es un orgullo nacional, pero está muy poco distribuida, ¿ya? Es una linda señal, pero una señal de preocupación también de que esto puede ser también una golondriz, y creo que es un warning para la industria y para el país también interesante. Y lo otro es la participación que tiene Brasil. Y de ahí les voy a contar lo que descubrí dentro de lo que estuve leyendo que está haciendo Brasil, que nos puede ayudar como país también a abrir nuevas vías de crecimiento a este negocio. Bueno, ahí pueden ver, nosotros somos básicamente el 10% del negocio de InsurTech en LATAM, con 45 empresas, y algo que encontré muy interesante, dentro de las 3 dimensiones del InsurTech, que se podrían calificar como un InsurTech que genera un nuevo modelo de negocio, como Betterfly con los Embedded Insurance, un mundo menos innovador en el sentido de que no está inventando un nuevo negocio, que es el mundo de la distribución, y finalmente los intermediarios, nos distribuimos como el promedio se distribuye en los países de la TAM. De nuestros nuevos InsurTech, el 9% genera un nuevo modelo de negocio versus un 13% que es para Latinoamérica, y así en el resto de las 2 dimensiones estamos muy parecidos a un país de la TAM cualquiera. Y algo que encontré muy interesante es que si bien hubo un boom en el 2021 de fondos de inversiones invirtiendo fuertemente en InsurTech, también hubo un boom en la desvalorización de las empresas que capitalizan en el mundo de InsurTech. Y ahí se genera un concepto que le llaman la sanitización de las InsurTech. En positivo, ¿qué es? Que ya supuestamente lo que dicen los expertos, que pasamos una ola, porque el mundo de capitalización bursátil de InsurTech bajó un 48% de valorización, pero mientras la industria de InsurTech tradicional creció un 20%. Por lo tanto, te habla que el negocio de seguros sigue siendo un negocio muy interesante a nivel global y sigue creciendo, pero hay una limpieza natural que le llaman, y que aquí el Alex Horvitz, el CEO, founder de HCL, pone una cita que me gustó mucho, que dice: es muy fácil confundir la valorización con la creación de valor, y que tiene que ver con esta obsesión que a veces la tecnología nos lleva a crear negocios que son apasionantes tecnológicamente, pero que no resuelven un problema a escala que termina consagrando un negocio genuino en el tiempo. Esta explosión de tener tantos assets para crear, también hay que bajarlo a la realidad, y ese es el llamado a atención que hacen un poquito, es decir, no basta con crear cosas innovadoras si no se visualiza el resolver un problema que perdure en el tiempo, que haga que estas empresas que nazcan, crezcan y no mueran en el camino. Esos fueron los principales hallazgos que yo encontré en nivel contextual, y creo que me sirvieron mucho a mí, y ojalá les sirvan a ustedes también, para poder conectar el problema de negocio y lo que pasa en esta industria con cuáles son, desde la tecnología, cómo podemos contribuir, ¿no? Y ahora les voy a hablar un poquito de la visión de Microsoft, de lo que nos toca a nosotros conversar con los clientes, y cuál es el punto de vista de una empresa tecnológica en el mundo de la industria de InsurTech como nosotros. Y lo primero que me encontré es que nuestra gente de industria a nivel global llega a la conclusión que hay 10 grandes ejes en la transformación digital de una empresa seguro que están en el top of mind de los ejecutivos globales de esta industria, y que obedecen mucho a lo que acabamos de ver y presentó Adele y Ashley que están haciendo en el día a día. Y por citar alguno, el cómo de alguna manera genero servicios inteligentes y autoservicios, ¿ya? Cómo optimizo esos canales, cómo transformo mis legacy, mis sistemas antiguos de core de seguros a un modelo de core de seguros que me acompañen con esta agilidad, que muchas veces eso conlleva proyectos importantes de reimplementación, transformación, cómo transformo a mi interna también, muy clave, cómo traspaso esa tecnología y capacito a mis empleados para que puedan utilizar esta tecnología y crear valor en la cadena. Y si se fijan, de estas 10, la mayoría apuntan a cómo transformo el negocio, cómo creo negocios y cómo transformo mi empresa, desde usando la tecnología como el driver de transformación.
entendiendo esto un poquito desde el mundo de la tecnología, nosotros vemos 4 dimensiones que cualquier proveedor grande de tecnología a escala puede contribuir al mundo de aseguradora, donde la tecnología se hace determinante, ¿no? Por un lado, la personalización de las pólizas y el underwriting process para hacerlo de alguna manera digital y sin fricción. Cómo podemos ayudar a mejorar el modelo de riesgo de las compañías, habilitándole con tecnología que permita procesar grandes volúmenes de data a costos que sean elásticos y con tecnologías fáciles de usar y que se paguen por uso, evitando grandes inversiones de CAPEX y convirtiendo el modelo de consumo de tecnología en un modelo as a service y que lo pueda explotar una startup muy pequeño desde una compañía global, accediendo a la misma tecnología. ¿Cómo ayudamos a las grandes empresas a que se transforme su negocio tradicional? Básicamente, cómo transforma sus core de seguros en herramientas que sean digitales, flexibles y ágiles para responder. Y finalmente, cómo transformo desde la tecnología, doy herramientas a los empleados para poder operar en un modelo digital diferente y creando valor en la cadena. Si ordenamos un poquito estos 4 pilares y lo empezamos a aterrizar en desafíos tecnológicos, lo primero que es muy común es que hay un solo eje que es transversal y es habilitador, que tiene que ver con la transformación cultural de las compañías. Las startups, es una dimensión que no es tan compleja porque tienen la gran oportunidad de crear su cultura, pero para el mundo tradicional es un factor muy determinante, ya que si no logran esta transformación, el impacto que logran al final del día es muy bajo. Por lo tanto, el tema de crear una cultura de aprendizaje digital, de cuestionar el modelo de negocio tradicional, es determinante para poder implementar todo el resto de las soluciones que uno necesita para poder transformarse y estar creando valor en este negocio. Temas, por citar algunos ejemplos, en Customer Experience, bueno, cómo creo un proceso de underwriting digital. Ahí la semana pasada la niña de Joycar mencionaba su solución, y yo recordé que en la pandemia recuerdo haber visto esa publicidad desde Sura. Al final después me enteré que era Joycar el que estaba detrás, y fue una experiencia espectacular. O sea, llegué, me llegó el cartridge a mi casa, lo conecté a mi auto, y mandé la foto, y en 24 horas estaba suscrito a un seguro, sin haber conversado con nadie, con un costo mucho menor que pagaba, y con una satisfacción tremenda. Ahí creo que hay un desafío gigantesco todavía de cómo convertir el underwriting de este modelo de auto extrapolable a muchos modelos de negocios de seguro, donde puedo usar la tecnología para hacer mucho más eficiente este modelo de suscripción, en la segmentación, y bueno, y varias otras cosas relacionadas con un underwriting que sea frictionless y que permita agilidad y capturar buenos clientes y personalizar su experiencia. La creación de nuevos modelos de negocio, bueno, eso requiere obviamente la tecnología como habilitador, y tener este equipo multidisciplinario que comentaba Abel, que a todos nos toca orquestar un equipo de expertos, pero ponerlos con un objetivo común, que es resolver un problema de negocio. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos de esta industria y de otra, es cómo uso esa expertise en pos de crear un modelo de negocio que no sea un desafío tecnológico per se, sino que sea la tecnología quien viene a resolver una necesidad. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Ahí estuve en un foro la semana pasada de startups en Estados Unidos, donde llegaron a presentar unos ejemplos muy revolucionarios de creación de nuevos modelos de negocio, que creo que pueden abrirnos luces de tipos de modelos de negocio que se pueden inventar, incluso para seguros, que no existen y que la tecnología por primera vez habilita crearlos. Después está el proceso, y esto es una oportunidad gigantesca. Sí, disculpen. Perdón que te interrumpa, pero ¿te parece 3 minutitos para ir cerrando, para poder pasar a las preguntas? Vale, voy mucho más rápido. Gracias. Y nada, me refería al cómo mejorar el modelo de negocio, y finalmente cómo evitar
tema de ciberseguridad acá y fraud detection es un factor muy determinante que no podemos olvidar. Voy a saltar este slide porque aquí están básicamente las 3 dimensiones con algunos casos de uso muy específicos de tecnología. Estos son los 5 principios que en Microsoft usamos para poder crear cualquier tecnología con inteligencia artificial y que están presentes en cualquier desarrollo. Que es un modelo justo, es decir, que no segregue ni estereotipe a la población, que sea muy confiable, que los algoritmos sean transparentes, que uno pueda mirar el algoritmo y que esté disponible para las comunidades, lo puedan mejorar dentro de open source o repositorios públicos, pero que además sean auditables para efectos de no esconder bias, que sean full GDPR compliance y que se adecúen a las normativas. En Chile todavía no tenemos, pero las normativas de privacidad de cada país. Por supuesto que sean accountable, que lo crea tiene que ser responsable de lo que está creando, y que sea tecnología inclusiva, o sea, que no sea tecnología solo para expertos, sino que permita a gente sin conocimiento tecnológico poder usar la inteligencia artificial. Y aquí voy rápido por algunos ejemplos, de ahí les puedo dar más información de cada uno de ellos, pero dado el tiempo voy a pasar rápido y después me puedo enviar información más detallada. Este es un modelo bien interesante que se desarrolló, algo comentó Adel, que básicamente tiene que ver con crear un nuevo seguro. Esta empresa lo que hizo fue básicamente tomar la información que está disponible de todos los vuelos y retrasos y creó un seguro que permitía personalizar el costo del retraso y hacer un underwriting digital al pasajero. O sea, cada vez que viajo, puedo contratar un seguro y el sistema, dado que está constantemente creando y aprendiendo de este modelo con información que está en línea, permite hacer rentable el retraso de los vuelos y además en un proceso que es frictionless. Este es otro modelo bien interesante, esto tiene que ver más que nada con el underwriting y esto se puso, lo que se hizo acá es algo bien sencillo, pero que puede generar todo valor, es un chat, en este caso se puso un chat en Facebook, que toma de comportamiento que es abierta y pública de las personas que están navegando en Internet y en las redes sociales, ponerle el quotator, un cotizador en línea, en base al comportamiento que están teniendo y permitirle hacer la suscripción del seguro a través de una red social. Este otro ejemplo tiene que ver con cómo una empresa usó la información pública que hay de clima para efectos y lo mencionaron también, para efectos de predecir desastres naturales y poder tomar pólizas con un nivel de accuracy mucho mayor para efectos de generar suscripciones y seguros asociados a catástrofes naturales, para agricultores, terremotos, etcétera, tomando información histórica y predictiva también de fuentes abiertas. Ya mencionaron algo similar, este es un caso de uso de tecnología Big Data para poder tener un modelo de pricing personalizado de pólizas. Este también es underwriting, es bien interesante porque básicamente tiene que ver con cómo hago un modelo de suscripción de seguros de vida con un modelo que no te obliga a hacer chequeos médicos y emula ese proceso manual con información para poder mejorar las suscripciones en un proceso no presencial, sin necesidad de tener los exámenes médicos de esa persona, sino que cruzando distinta información y correlacionando muchos datos y teniendo una accuracy también muy certero y evitándome, por el ejemplo del auto, que en vez de llevarlo a un lugar que me lo analicen, de nuevo, desde mi casa con cierta información externa y de primera fuente, lograr este tipo de procesos de underwriting. Este es otro modelo full enfocado en seguros para agricultores, que está basado en la predicción de las condiciones del tiempo. Y este es el modelo que les quería dejar, y con esto termino, este es el último slide. Esto no es una InsurTech, pero quería terminar con esto para mostrarles modelos de negocio que crucé en esta investigación.
Y este, por ejemplo, es un reloj, se puede comprar hoy día en Estados Unidos, que tomó toda la tecnología que tienen, que hoy día se está usando para enfermos de diabetes, que permite medir los niveles de la sangre en línea, y lo cruzó con toda la experiencia de soluciones como Fitbit, nutricionales, como una, y de comportamiento saludable, y lo que te permite al final del día, por ejemplo, es medir en línea la ingesta de calorías en tu cuerpo y cruzarla con la información de quema de calorías. Entonces uno dice, esto no existe. O sea, un reloj, lo pongo y tengo información, cada vez que como, me calcula lo que estoy comiendo, y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa con este tipo de tecnologías que están naciendo todo el día y cómo puedo tomar una fuente como esta, un data source como este que nace y cruzarlo con otras cosas? Y uno piensa en el modelo Betterfly, que toma información de todas las herramientas abiertas de quema de calorías y comportamiento saludable, y se empiezan a abrir una cantidad de tecnologías que uno puede crear valor, que son increíbles. Y con esto termino, y esta es una de las citas que más me gustó, de un libro que leí hace poco, que es un tipo que es brillante, la verdad, que el director del Instituto Leonardo da Vinci, que es un futurista, y que básicamente lo que te dice es, imaginándose el futuro, uno cambia el presente. Y eso es un ejemplo un poquito de los desafíos que tenemos hoy día. O sea, con la potencia de tecnología que tenemos hoy día, podemos imaginar un futuro que no existe y crearlo hoy, en base a esa visión que tenemos. Y crear esa visión creo que es uno de los temas más apasionantes que tiene el mundo startup, no solo en InsurTech, sino que son las futuras industrias que nos van a guiar. Y bueno, les dejo este código. Aquí hay un paper bien interesante de Microsoft con el punto de vista de insurance desde una tecnológica, bien interesante para leer. Y nada, con eso, muchas gracias y quedo aquí disponible para dudas y seguir conversando. Muchas gracias, Héctor. Bien completa tu presentación y creo que además da un marco general, eh, para la discusión. No sé si Vicky puede hacer que no salgamos todas. Eso. Muchas gracias. Hay un par de preguntas del público y le agradecería si además nos escriben más preguntas, pero tengo un par de preguntas primero a propósito de las conversaciones o de la presentación. Entonces quiero partir tal vez con Adel y su presentación, y me sumo a una de las preguntas que se hizo. Tu última slide habla del keep calm and trust your actuary, ¿no? O sea, como mantén la calma y confía en tu actuario. Pero el actuario hace, y como bien lo explicaba, ¿no? Hoy día se apoya bastante en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y eso nos trae la pregunta de la explicabilidad. Hoy día, en general, ¿no? Cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial las más complejas, en general, no todas, pero en general tienden a ser un poco más, tener más precisión, pero mientras más complejas también son más difíciles. Eso hoy día, ¿cómo lo están resolviendo o cómo lo enfrentan? Porque hay por un lado un problema para la industria, ¿no es cierto? Para la empresa, de decir, estamos tomando decisión y sabemos por qué llegamos a tal decisión, o tal vez no necesariamente sabemos, pero funciona. Y por otro lado, podemos tener el problema regulatorio, ¿no? Cuando venga un regulador y nos diga por qué hicieron tal cosa, y uno dice, mira, tengo los antecedentes como lo entrené, tengo las variables que tomo en consideración, no sé exactamente, o no puedo dar una respuesta como los reguladores estarían satisfechos. Entonces, ¿cómo hoy día las empresas, o tu empresa en Fit Seguro, ven el trabajo y la explicabilidad de los algoritmos? Ya, mira. Justamente como te enganchaste ahí del tema de la confianza. Entonces, hoy día hay dos cosas que uno tiene que lograr cuando disponibiliza modelamiento predictivo y prescriptivo en producción, digamos. Una, a ver, tú tienes técnicas que son tradicionales, ¿sí? Que básicamente lo que
Lo que buscas ahí es saber cuál es tu input, tu set de variables iniciales, que esas set de variables cumplan con todo el tema regulatorio del país donde tú vives, dependiendo de la normativa vigente. Hay países donde no puedes ocupar, por ejemplo, el sexo de la persona, si es hombre o mujer. Eso está prohibido, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, por darte un ejemplo, ¿sí? Pero después, cuando tú metes esas variables al modelo y el output que esto genera, entra la discusión con el área comercial o con el área de suscripción incluso con los corredores que te ayudan a vender, que por qué te está dando esta tarifa, que por qué está yéndote por acá y por qué no por allá, ¿sí? Entonces, cuando tú ocupas técnicas clásicas de modelamiento, puedes llegar a explicar desde dónde parte una variable y qué termina siendo el modelo. Hay otras técnicas que son más modernas, entre comillas modernas, ya vimos que no son tan modernas, ¿sí? Pero que hoy día se están usando más por el tema del poder de procesamiento, que son más difíciles de explicar, ¿sí? Porque básicamente las redes neuronales, por darte un ejemplo de varios, son más difíciles de tener una explicación intuitiva. Lo que hacemos ahí, para no perder la confianza, ¿sí? Con nuestros clientes internos y externos, es mantener un seguimiento de lo modelado contra lo real. Si tú tienes controlada esa brecha y sabes explicarla, después el motivo por el cual un beta o un factor dentro de un modelo te dio 0,5 o 0,6, la verdad es que da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que el accuracy de tu modelo esté en línea con lo que tú necesitas, que la brecha entre lo que tú dices que va a suceder y que pasa un mes y miras para atrás y dices, sí, ocurrió lo que dije que iba a pasar, que esa brecha no sea tan grande o que esté dentro de lo que tú esperas, ¿sí? Y es ahí donde empiezas a seguir construyendo esa confianza, porque si tu modelo dice que vaya a llegar a 10 y en lo real llegaste a 17, te van a mirar y decir, oye, pero ¿qué está pasando? Y básicamente te tienes que hacer cargo de esa brecha, y una vez que te haces cargo de esa brecha, sigues construyendo esa confianza con tu área de negocio y con los suscriptores, básicamente. Entonces, en resumen, dependiendo de la técnica que usas para implementar modelos, puedes tener una explicación lineal desde la incorporación de la data hasta el resultado final de tu modelo, o puedes tener una caja negra sin entender lo que está pasando y básicamente tienes que tener el control tanto en la validación del modelo, no estar sobreajustado, por eso es súper importante, sacas un modelo de producción y resulta que está sobreajustado con la información con la cual lo modelaste. Eso tampoco te va a servir para construir un elemento de confianza con el resto de la compañía. Entonces, en ese sentido, tienes que tener esos mecanismos de control para poder estar en línea, ¿sí? Con eso. No sé si contesté tu pregunta, Matías. Una súper buena respuesta. Yo no estaba seguro que iba a ser en esa línea la respuesta, pero gracias por la respuesta. Y me cuelgo de ahí. Algo que fue interesante en las tres presentaciones es que ninguno dijo que la inteligencia artificial viene a imitar la mente humana, lo cual es lo que generalmente se repite en los seminarios. Qué bueno que nadie lo dijo, ¿no? Porque la gente tiende a confundirse que estamos tratando de imitar el cerebro y tenemos un problema basal, ¿no? Que no sabemos cómo funciona el cerebro, por tanto no podemos replicar lo que no sabemos cómo funciona. Claro. Y en ese sentido, algo que Lely hizo la referencia, dijo, no hay una inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, y también lo dijo Adel, son varias técnicas, y varias técnicas distintas, ya ahora hacía referencia a las que son tal vez más clásicas en uso, no en creación, versus las que son más modernas en uso. Entonces sabemos que la inteligencia artificial, o las inteligencias artificiales, o las técnicas de inteligencia artificial, o como lo queramos expresar, tiene diferentes formas que siguen diferentes lógicas. Y me sumo, y me agarro a la pregunta que hizo ahora en el chat Alejandro Monterroso, y se la hago a Lely. ¿Cuán diferente, ¿no? ¿Cuántas
Alejandro pregunta, ¿no es cierto? Dice, ¿cuántos siniestros deben analizarse antes de tener certeza por ramo de cuál es la estimación? ¿No? ¿Cuántos ejemplos deberían usarse? Sabemos que hay algunos ejemplos que se requieren poquito de ejemplo, ¿no? Y ahora están como one-shot training, ¿no? Y todas estas técnicas que tratan de entrenar con muy poquito. Hay unas que necesitan cientos y cientos de datos, pero eso nos trae al problema principal de la data. Entonces, Eli, aprovecho la pregunta de Alejandro en el chat. ¿Cuántos ejemplos requieren para lo que están haciendo? Y otro, ¿cuán difícil es, como tú bien decías, el tema que los datos sean exactos, ¿no? Lo que se dice como el garbage in, garbage out. Si meto basura, voy a sacar basura. Entonces, si nos puede hacer como tal vez un acercamiento de eso, particularmente en lo que tiene que ver con seguros, que yo creo que más la pregunta es fundamental. Sí, la verdad es que esa la respuesta cuando nos dicen cuántos son los datos. Digo, nosotros hemos establecido, por ejemplo, un mínimo de al menos 200 sets documentales, que no es que estemos hablando, por ejemplo, de 200 documentos de uno solo y ya está, ¿no? De ahí tomo. ¿Por qué? Porque finalmente el cruce de la información es también lo que le provee una certeza al proceso, porque es la certeza de la data y la certeza del proceso. Entonces, vamos sumando finalmente estos valores para dar un resultado total y como tú dices, garbage in, garbage out. Entonces, ¿pero qué pasa? Que finalmente no todos los clientes o no todos quien quiere utilizar la inteligencia artificial puede partir de la misma calidad de los datos. Y ahí es donde esta combinación de tecnologías va a permitir, ¿por qué? Porque entonces tomamos la inteligencia artificial, tomamos los datos de entrada y a lo mejor tenemos poca calidad, pero podemos hacer una lógica intermedia que te permita tomar esta calidad baja, digamos, o esta poca muestra que tienes. También hemos encontrado que algunos clientes dicen, es que mi proceso apenas tiene unos años que se digitalizó. Entonces, en realidad, datos disponibles para esta actividad no tengo tantos. Tengo datos aquí en el papel, ¿no? Y esa también como son escenarios que hay que considerar y que hay que reconocer, porque finalmente también para eso se puede construir una solución. Como bien lo mencionabas, siempre lo mejor es todos los que tengas. En este proceso de digitalización, una de las cosas que vale la pena es esa laguna de datos que puedas tener al momento de incorporar tecnologías como la inteligencia artificial. El prepararte para eso te va a ayudar a que esa laguna de datos se vuelva un database, algo más estructurado, ordenado, que sepas qué tipo de datos, qué calidad de datos tienes y también cómo lo vas a poder utilizar. Y lo que no tienes construido, no importa. Este paso de voy a utilizar inteligencia artificial para poder construirlo y es el punto de partida, ¿no? Y la realidad es que muchas veces, a veces con poquita información, como tú bien decías, dependiendo del contexto, la complejidad del contexto para la que vamos a usar esta información, porque también eso no es lo mismo. A veces hay casos bien sencillos que entra una factura, un respaldo y listo, se paga. Ojalá todos fueran así, la verdad. Ese sería el sueño, nuestro sueño de todos nuestros clientes, que así fueran sus casos. Pero la realidad es otra, ¿no? Hay muchísimas diferentes vías de solución que hoy la mente humana, la inteligencia humana es quien hace esa toma de decisiones, pero hay siempre una oportunidad de construir esa lógica, de absorber esa lógica que humanamente se está aplicando, volverla una lógica de computadora, una lógica de manejo de datos, una lógica que puedas hacer por medio de tu core tecnológico con una o múltiples soluciones, y entonces de ahí ya solamente es almacenar. No hay más que la oportunidad de que tus decisiones sean siempre mejor que pues la inteligencia humana solita. No, muchas gracias. Creo que bien completamente la respuesta. Aleli, solo para recordar los que se metieron después al chat, es de Lisa InsurTech. Y ahí salto a Héctor. Y también tomando las preguntas una pregunta que hizo Matías Rojo en el chat, que también nos preguntó la semana pasada, así que gracias Matías por participar. Con respecto a los estándares, ¿no? Microsoft como empresa presta distintos
servicios, ¿no? Y servicios con diferentes plataformas, ¿no? Diferentes, en el fondo, que tiene un set de productos, plataformas, servicios distintos. Y hay un problema en general de compliance, ¿no? O sea, en Chile, como bien decía Héctor, no tenemos todavía una legislación en materia de protección de datos actualizada. Hay países que sí tienen, Brasil tiene una legislación bastante avanzada, ¿no? Hay otros países de la región que han sacado sus legislaciones, pero Chile al menos estamos bastante atrasados. Sin embargo, algunas empresas chilenas tienen que acogerse a la legislación europea, ¿no? Por con quién están tratando. Entonces, hay un problema de cómo se adecúan, ¿no? Cómo yo puedo cumplir diferentes estándares y cómo lo está haciendo hoy día Microsoft en ese sentido, ¿no? De tratar de cumplir diferentes estándares en diferentes países. Súper, gracias Matías, a ambos por la pregunta. Mira, a ver, voy a partir de lo más general. Nosotros los productos de Microsoft los diseñamos no en Chile, se diseñan fuera, particularmente en Seattle, donde están las grandes polos de científicos armando esto. Y algo que es súper interesante, el equipo de diseño, cuando uno habla de soluciones de tecnología, hay tres maneras de consumir tecnología en general. Software as a Service, que básicamente es úsalo. Platform as a Service, que te pasó la plataforma, pero tú construye usando estas herramientas que ya vienen prearmadas. Y el modelo más básico, que es Infrastructure as a Service, que básicamente ya ahí está el servidor, el storage puesto en la nube, tú sobre eso crea tu solución. ¿Dónde se concentra el desafío para un proveedor de tecnología como nosotros? Es en la parte PaaS y SaaS, porque prearmamos o armamos soluciones para los clientes, donde nosotros adquirimos el compromiso de que sean concebidas con una mirada de GDPR compliance, desde el punto de vista del algoritmo, y ahí el equipo de desarrollo es un equipo que es híbrido, son abogados expertos en este tema, que trabaja con los desarrolladores para efecto de embeber en la creación del producto, asegurarse que viene internalizado esa condición de borde de diseño. Y obviamente esto evoluciona, por lo tanto un equipo que trabaja básicamente en un Scrum, donde los abogados se transforman en poquito tecnológico y los tecnológicos se transforman en poquito abogados y comparten esa mirada en común para crear productos que incorporen en esa lógica la privacidad, sin perder de vista que tienen que ser productos fáciles de usar, innovadores y combinar ambos mundos. Esa es la manera que creamos. Luego, cuando estos productos ya los lanzamos a nivel global, porque todo lo que creamos es global, se hace una bajada a nivel de si el país tiene o no una ley de privacidad. En el caso de Chile no la tenemos, pero la vamos a tener, pero Brasil tiene una, y otros países de la TAM tienen. Hacemos una localización de ese producto para el país, de manera que el usuario de ese servicio cognitivo, por ejemplo, o de esa funcionalidad SaaS, si lo usa en Chile, esté tranquilo que está ya incorporado dentro del producto, la normativa está embed dentro del producto. Y bueno, y después sacamos toda una serie de guías en la parte más PaaS y SaaS y IaaS, que ayudan a los clientes a crear sus propios productos, teniendo en cuenta estos warnings en el proceso de creación, que son recomendaciones que hacemos, justamente traspasando nuestra propia experiencia a nuestros clientes, porque mucha parte de nuestro negocio es pasarles la caja de herramientas que les permite escalar a los clientes y crear sus propias soluciones, pero acompañada de buenas prácticas de ética, de privacidad, que en el caso de ya hay ética y privacidad y el tema de inclusión, son temas muy, muy, muy estratégicos, a lo mismo que la ciberseguridad, para efecto de crear cosas que sean durables, digamos. Y eso es un poquito, en resumen. Vi que había una pregunta más técnica ahí, relacionada a un producto en específico, pero solo para cerrarlo y no dejarlo ahí. A ver, PureView, lo que citan ahí, claro, es una herramienta de data governance. Propiamente tal, la herramienta se aplica más al segundo concepto que decía. O sea, uno puede crear ese modelo de data governance, pero depende del usuario también si quiere o no incorporar información que puede que en este momento no esté en la ley. El ejemplo que decía de él, oye, ojo que hay algunos estados donde el campo sexo no puede estar esto. Bueno, hoy día no existe una ley, por lo tanto las plataformas para Chile vienen más diseñadas de alto nivel GDPR compliance, pero seguro si existe eso va a estar internalizado también en el producto. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta que hizo Diego Fernández, que es el presidente de InsurTech Chile.
dice para Lely, ¿tienen considerado digitalizar el pago del siniestro TAN? Y si puedes contar a Lely, explicar un poquitito y pensar y responder si lo tienen pensado. Perdón, ¿cuál es el siniestro TAN? Diego, no sé si estás por ahí, si puedes. Sí. No sé si era una pregunta como, pensé que siniestro TAN era algo También conocido. puso. También, aclaro. Ah, ¿también? Ya. Ah, Ah, perdón. Eso sí tienen considerado entonces digitalizar el pago del siniestro. claro, de hecho, allí una de las dependencias, bueno, sí, finalmente, ¿qué sucede? Que dentro del core tecnológico muchos de los clientes tienen diferentes vías de pago y también las casuísticas que pudieran existir cuando pagas a un cliente, cuando pagas a una institución, cuando pagas a varios beneficiarios, dependiendo del tipo de siniestro del que estemos conversando, pues las vías de pago van a ser distintas. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las formas en la que estamos atacando esta situación es, bueno, ¿cuál es tu forma de pago? ¿Hasta dónde podemos llegar en el proceso? En donde si finalmente la orden de pago es el último punto que tenemos nosotros como dentro de este proceso que estamos ejecutando para la compañía, pues hasta ahí llegamos. Si dices, no, necesitamos finalmente que tú hagas directamente la distribución de este pago, entonces es una regla de negocio y hasta ese nivel nos alcanzamos. La dependencia es mucho asociada a la empresa, cómo administra este último paso. Hay un paso que necesita cubrir, hay un intermediario, en ocasiones también por regulación, y debido a pues, los comprobantes o las comprobaciones que tienen que hacer en el intermedio, que en efecto se esté depositando al beneficiario, o cuando no es el beneficiario, sino es un tercero, que ese tercero esté recibiendo. Hay oportunidades en las que principalmente al día de hoy analizamos el proceso, vemos hasta dónde podemos llegar, cuál es la oportunidad de conectividad que tenemos también con el cliente y finalmente ejecutar ya sea hasta la orden de pago o si es directamente el envío al sistema de pagos establecido con la compañía, bueno, pues hasta ahí llegamos. Me sumo a eso a una pregunta más como de visión, y si les parece con esta pregunta ya, salvo que hagan más preguntas los asistentes, ¿cómo ven, y si les parece pueden responder en el mismo orden que hicieron la presentación, cómo ven el futuro, pero concretamente, ¿no? De la implementación de estas tecnologías en seguro? Entonces, ¿cómo ven de aquí a 5 años? Se van a simplemente, que puede ser una opción, ¿no? Van a ser mucho más automatizados los procesos, van a haber cambios en los modelos de negocios, van a haber una visión completamente nueva de los seguros. ¿Cuál es el nivel de disrupción que la tecnología va a generar, si es que alguna, en los modelos de la aseguradora? Matías, está buena la pregunta porque, mira, me acordé de una anécdota muy chistosa. Yo partí mi carrera en finanzas, en control de gestión, y tomé una decisión en un momento, se me dio la oportunidad de pasarme al área de suscripción, donde estaba también el área actuarial y se veía de una manera eh, como más de estudios estadísticos, ¿ya? Entonces yo me iba a hacer a apoyar un poco en las dos áreas, a aprender harto ahí. Entonces, cuando tomé esa decisión a la semana, creo que fue en el año 2011, esa cuestión, 2010, eh, a la semana sale publicado que Google estaba sacando el auto que se manejaba solo, ¿ya? Y me acuerdo perfecto, yo estaba sentado trabajando, ya me había cambiado de área, ¿cachai? Me pasé al área de suscripción de vehículos, ¿cachai? Así dije, escuché esa cuestión como de pasillo, y me asomo porque en esa época habían cubículos, acá ya no hay cubículos, pero uno estaba en su cubículo y yo me asomé por el mío,
para ver quién estaba hablando de eso, y habían 3, 4 personas que estaban hablando de la noticia que salió. Y yo dije, oh, sonamos. Me cambié, estuvo mala la decisión de haberme cambiado al área de vehículos, ¿cachai? Porque Google estaba por sacar el auto que se manejaba solo. Esto fue hace 12 años atrás. Entonces yo dije, chuta, y me fui, me acuerdo que me fui para mi casa así como triste, porque, porque me iba a quedar sin pega. Por ahí leí una de las preguntas que estaban en el chat de una persona que dijo, si no sabéis de matemática no te podéis dedicar a esto. No sé si transmití un poco, fui muy drástico con el tema de matemática y estadística. La verdad es que todos quieren hacer inteligencia artificial y nadie quiere estudiar matemática y nadie quiere estudiar estadística. Esa es la verdad. Pero no necesariamente tienes que ser seco en matemática o en estadística, ¿ya? Como es multidisciplinario el tema, yo he visto sociólogos dedicándose a esto y son secos, secos. Y tienen una intuición que muy poca gente tiene. Entonces, le dan valor al proceso, le dan valor al análisis, por lo tanto, no pierda la esperanza. El tema de las matemáticas no es el 100% de toda esta cuestión. ¿Qué veo yo para el futuro? Como te di esa anécdota, yo creo que lo que se ha vivido en los últimos 5 años es esta democratización de estas técnicas actuariales o de inteligencia artificial, o como queramos llamarlo. Lo que yo veo son áreas de negocio más empoderadas y viviendo, ¿cierto?, esta información y esta toma de decisiones desde un punto de vista más analítico y de alguna manera que venga a enriquecer esa guata comercial o esa guata o esa intuición de hacer negocio, que básicamente, de verdad, que el futuro, yo soy muy, muy práctico en este tema. No creo que sea al del estilo Terminator, donde vamos a ver máquinas caminando. Bueno, lo estamos viendo, ¿sabes? De repente están estos robots que hacen el aseo, etcétera, etcétera. Pero en los negocios yo veo más las áreas de negocio más empoderadas en este tema, con acceso mucho más fácil, sin necesidad de que haya alguien traduciéndole de qué se trata el modelo o este scoring que estamos sacando de acá, sino que más bien tener estos comerciales y estos suscriptores entendiendo ese lenguaje mucho más cercanos a ese idioma y a esa disciplina. Por lo menos yo lo veo así. Y todavía estamos esperando que se acaben los autos eh, que se manejan manualmente. Ya han pasado 12 años, no sé cuántos años tienen que pasar para que eso suceda, pero sí, de repente uno como esos pensamientos lineales que uno tiene versus los pensamientos exponenciales, uno nunca sabe. Así que dejo la anécdota ahí, que fue bien chistosa para mí. Yo me acuerdo y me río de esa situación, pero se repite constantemente, así que sigue vigente. Esa es mi visión. Eh, el- a propósito, muchas gracias, la anécdota está buenísima. Eh, claro, uno cuando pensaba que en eso, bueno, quién se iba a ver afectado, ¿no? Hay un video en YouTube, si la gente lo quiere buscar, Elon Musk desde el 2014 diciendo el próximo año tenemos autos que se manejan solos. Y todos los años lo dice el 2014, 2015, 2016, 2017. Y le ha funcionado bien para levantar plata. Claro. No sé si Alelí, palabra, en esa misma línea, palabras finales ya para ir cerrando, si les parece. Sí, mira, definitivamente creo que no vamos a ver un cambio, ya lo estamos viendo. Uno de los factores bien que ha sido drástico, lo reportaba, lo comentaba McKinsey en su reporte de adopción de inteligencia artificial. El 50% de las personas que respondieron a ese survey está ya adoptando inteligencia artificial. Y esto corresponde, de ese 57%, 45 se digitalizó apenas en el 2020. ¿Por qué? Porque esta pandemia, este COVID, nos obligó a buscar un camino, aunque no nos gustara, que no fuera, no supiéramos, no nada, hacia la digitalización. Entonces, hoy tenemos una sociedad en general más digital, más entendida, obligada sí por la situación que se presentó, pero al final es un acelere
que está dando a algo que hubiéramos esperado que fuera más gradual y más lento. Entonces, forzosamente, este cambio y este acelere que representó la pandemia en muchos aspectos, nos deja una sociedad pues más digitalizada, una sociedad también más preparada para la adopción de nuevas soluciones, más dispuesta también a hacer cosas de manera remota, a tomar medidas, a almacenar datos, a proporcionar sus datos también. Entonces queda como un montón de retos adelante de ello, pero sería, pues, no sé, sería como estar con una venda en los ojos, decir, no creo que no van a cambiar mucho las cosas. Ya